Bienvenidos a su noticiero de la seguridad y salud en el trabajo. Cada semana con las historias más sorprendentes en materia laboral. Hoy precisamente tenemos la historia de la señora María Cristina Ponce del departamento de Nariño, quien interpuso una acción de tutela en contra del INPEC por un supuesto caso de acoso laboral, que según la accionante desencadenó una serie de trastornos de ansiedad y depresión, alterando su salud mental y sus capacidades laborales. Nuestra reportera Jessica nos dará un informe más exhaustivo sobre el caso de la señorita Ponce. Hola Jessica, cuéntanos cómo sucedieron los hechos. Buenas tardes, Beatriz. Vengo a darles un resumen de la sentencia T472 de 2017. Accionante María Cristina Mora Ponce. Accionado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. El 18 de agosto del 2016, María Cristina, mediante apoderado, interpone acción de tutela contra el INPEC, fundamentado en los siguientes derechos, que son el derecho de petición y la reunificación familiar. Con base a los siguientes hechos, la Comisión Nacional del Servicio Civil convoca a concurso de mérito para vacantes de carrera administrativa del personal del INPEC. La accionante se inscribe al cargo de auxiliar administrativa, la cual hay 4 plazas. Como no se especifica una sede, la Comisión Nacional del Servicio Civil cita para prueba de aptitud y María Cristina ocupa el puesto 16. Por orden de mérito queda en la sede de la Unión Nariño. La petición es el 17 de noviembre de 2015, la cual ella, una vez posesionada, solicita el traslado a Pasto, aduciendo la reunificación familiar con su hija de 6 años. También ella argumenta que ha sido víctima de maltrato psicológico y de acoso laboral, toda vez que la cambiaron de cargo sin mediar acto administrativo con el fin de inducirla a la renuncia para que pudieran poner en provisionalidad a otra persona de nombre Marcela Vasco. La accionante con este maltrato psicológico que le estaba afectando desde el área laboral entró en una crisis nerviosa e ingresa a la EPS de Café Salud y es incapacitada aproximadamente por 5 meses. Es por esto que presenta derecho de petición solicitando el traslado de la Unión a Pasto. No hubo respuesta a ese derecho de petición. Ahí es cuando la accionante interpone acción de tutela, en la cual expone primero tener traslados mentales mixtos, de ansiedad, de depresión y de adaptación al clima laboral, y ser víctima de acoso laboral por el director y otros empleados. En esta acción de tutela solicita la protección a sus derechos de petición, del derecho al trabajo, derecho a la salud y derecho a la reunificación familiar, y lo que pretende es que se ordene su traslado a Pasto. En este momento es cuando empiezan las instancias a fallar. Ya les digo cómo fallaron todas las instancias. Muchas gracias Jessica por tu aporte. Para continuar con la noticia, quisiera dar los aportes más importantes en seguridad y salud en el trabajo que tuvo la sentencia, que a mi parecer fueron los siguientes: que la Junta Calificadora de la entidad debe expedir la certificación de enfermedad común o laboral, que quien debe definir las patologías como laboral son las ARLs y quien debe definirlas como común son las EPS. Es por eso que dentro de la sentencia la ARL se pronuncia sobre que dicha enfermedad es de origen común y que no es de su competencia, que el acoso laboral no está plenamente probado, además de no haber sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes, que una vez terminada la relación laboral, es ahí donde se terminan las obligaciones del empleador, que se deben analizar los actos que vengan a futuro en casos similares como la discriminación, las persecuciones laborales y obligar a un trabajador a desempeñar una labor cuando sus condiciones físicas o mentales no se lo permiten, que inmediatamente se vean vulnerados los derechos deben ser reportados también a las autoridades competentes. En fin, desde mi punto de vista y dando una conclusión sobre el caso, debo decir que es
importante dentro de la empresa socializar el procedimiento para la notificación y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, con el fin de que los empleados conozcan el proceso que deben seguir en el momento que sientan vulnerados sus derechos, como en el caso de María Cristina, quien por desconocer el proceso, la enfermedad psiquiátrica fue catalogada como enfermedad común y por lo tanto no se pudo configurar por no tener carácter de una enfermedad laboral o en su defecto una enfermedad común agravada por la actividad laboral. Vamos entonces con la profesional María del Pilar Gómez desde la ARL positiva, que nos va a hablar un poco sobre los deberes y obligaciones que se deben tener. Buenas tardes, Beatriz. El día de hoy me encuentro en ARL Positivo y quiero contarles a todos ustedes cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que se tienen dentro del sistema de seguridad en el trabajo. Como obligaciones está solicitar la expedición de la Junta Calificadora de Enfermedades Laborales para saber el tipo y la gravedad de enfermedad. También está el análisis del tipo de enfermedad, si esta es común laboral o agravada por alguna actividad laboral que desempeñara Cristina. Los comités de convivencia que juegan un papel fundamental, ya que es el encargado de implementar medidas preventivas y correctivas dentro del clima laboral de la organización. Los deberes que se tienen es que todos los trabajadores tienen que reportar las situaciones que afecten o vulneren sus derechos laborales. El deber de Cristina en este caso era reportar la enfermedad como laboral si ella aducía que ésta se generó por acoso dentro de la entidad. También está el COPAS, que tienen como deber implementar dentro de la empresa la política de sistema de seguridad en el trabajo, socializarla con todos los empleados para que todos puedan conocer cuáles son sus derechos, sus deberes, garantías y obligaciones dentro de la entidad. A nivel personal considero en este caso en concreto que la ARL solicitó que la excluyeran del caso toda vez que no pudo evidenciarse ninguna prueba en la cual a ella la hicieran aparte en el transcurso de esta controversia. Ella no tiene cómo demostrar efectivamente que este acoso fue o no una enfermedad laboral. Por otro lado, tampoco hay evidencias del comité de convivencia donde se demuestre que hizo parte de este proceso en cuestión, estando en la obligación de hacerlo. Muchas gracias a todos. Volvemos a estudio con Beatriz. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que la noticia haya sido de su interés. Volvemos con Jessica Alzate, quien nos dará la conclusión según el análisis de la sentencia y decisión de la Corte. Buenas noches. La Corte Constitucional, al fallar, diciendo que no puede haber ningún traslado porque ya no existe ese objeto y esa solicitud de traslado toda vez que el accionante renunció, ya no está trabajando, ya no necesita ese traslado como tal, y al declarar la carencia actual de ese objeto, él dice, ya no podemos fallar en ese caso en concreto. Sin embargo, sí es un tema muy preocupante para nosotros toda vez que, con base a los derechos que ella quería que se le amparara, al trabajo, a la salud y a la reunificación familiar, ellos sí querían saber si sí se había configurado un acoso laboral en este caso, pero no se pudo porque ellos intentaron llamar al accionante, pero ella no se volvió a comunicar porque ya perdió el interés completo a esta situación o a esta acción que ya había interpuesto en su momento. Pero la Corte subraya que no es indiferente ante el acoso laboral que sufren muchas mujeres, que se constituyen en un hecho difícil de prueba por la circunstancia de subordinación que existe en la mayoría de los casos, y que las consecuencias de esto podría desencadenar unos hechos que afecten su vida profesional y su vida personal. Para poder concluir, efectivamente, vamos a terminar sabiendo cómo fallaron las instancias. En primera instancia, el Juzgado Primero Civil de Pasto concedió el amparo de traslado al accionante a Pasto. Se impugna este fallo por parte de la contraparte, la cual no acepta las pretensiones, aduciendo que la accionante podía proceder con otra acción judicial diferente a la acción de tutela. Y en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto revoca el fallo de primera instancia en cuanto al traslado y dice que efectivamente la acción de tutela es improcedente en este caso en concreto, porque se puede buscar otras vías gubernamentales diferentes para presentar este proceso. Acá es cuando pasa revisión por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, efectivamente, ¿qué pasa? Mientras está el tema de la decisión, ella renuncia.
hace una renuncia irrevocable porque se consiguió un cargo en Pasto. Al pasar esta renuncia, lo que pasa es que la Corte se queda sin objeto para poder fallar. Entonces decreta la carencia de objeto por hecho superado, por daño consumado, por acaencia de una situación sobreviniente. Es por lo anterior y la preocupación que tiene la Corte Constitucional en caso de las configuraciones de acoso laboral en ambientes de trabajo, que en cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo, en materia de lo que estamos hablando, es tan importante, primero, las reuniones y el cumplimiento del Comité de Convivencia Laboral. Primero, su conformación. Segundo, las reuniones que se tienen que hacer. Tercero, los análisis de ambientes laborales que se tienen que hacer internos dentro de la empresa. ¿Con base a qué? Con base a ver cómo está el clima laboral, cómo está ese estudio que están haciendo en cuanto al tema laboral interno de las empresas y cómo van a tratar de manera correctiva, preventiva, y cómo van a hacer las verificaciones de que esto no pase internamente dentro de las entidades, porque como podemos ver y como lo deduce la Corte, van a poner mucho énfasis en esto, a ver hasta dónde se configura, y es muy triste para ellos no poder seguir este proceso, porque realmente fue de mucho interés para ellos saber cómo se puede configurar un acoso laboral desde lo psicológico, que es tan duro de detectar, para que esto no, o sea, esto ya cambie, esto termine, esto no se configure más y que la gente se quede callada. También es de vital importancia no solamente el Comité de Convivencia Laboral, sino el COPAS o el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, cual sea el caso. ¿Por qué? Pues efectivamente porque en base a esas mediciones el comité del COPAS o el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo es el que tiene que hacer todos los procesos en cumplimiento a la política del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo interno de las empresas. Y también, que es muy importante, la gente en este momento piensa que el sistema general de seguridad y salud en el trabajo simplemente es llenar unos lineamientos básicos con base a la norma, y no es solamente eso, es darle cumplimiento y es darle un continuo seguimiento a ese cumplimiento, porque solamente lo hacen para que no sean multados, pero vea todo lo que se puede evitar en el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué se puede evitar? Que se configuren acosos laborales, que no se detecte una enfermedad laboral, que no se reporte un accidente laboral. Temas tan importantes como el no uso de elementos de protección personal. En el sector público no tienen la mayor educación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo y lo ven como algo externo, como algo muy fuera de lo importante de una administración pública, y es tan importante para el cumplimiento de todos los proyectos, planes y procesos que se tienen que cumplir internamente. Espero este tema haya sido de interés en materia de seguridad y salud en el trabajo para ustedes, y los espero en una próxima ocasión. Mi nombre es Jessica Alzate y estamos en el noticiero de la seguridad y salud en el trabajo. Hasta luego.